Muy bien, mis hermanos, ¿en qué clase nos quedamos la vez pasada? Los que hemos estado atendiendo constantemente, si me pueden ayudar. Alguien que tenga ahí las notas bien escritas, por favor. Interpretación de acuerdo al contexto. Acuérdense que la clase que estamos llevando es cómo interpretar o cómo estudiar la Biblia. Amén. Estábamos viendo, retomando un poquito de cómo debemos de interpretarla. Siempre tenemos que buscar qué es lo que dice el texto original. Cómo podemos sacar el texto, la interpretación correcta del texto original y cómo se aplica. Entonces, siempre en las reglas de interpretación bíblica es qué se decía o qué dijeron o para qué lo escribieron lo que está escrito. ¿Qué aplica para mí ahora? Porque yo no puedo tomar textos o versículos del Antiguo Testamento o de cualquier otra parte de la Biblia y agarrarlos así nomás y aplicarlos y hacer una doctrina. Sino que para qué fue escrito, con qué motivo fue escrito, quién lo escribió, para quién se lo escribió y qué quería decir. Y una vez que sabemos el texto original, podemos decir, bueno, ahora aplica esto en mi vida. Entonces, estábamos viendo que la interpretación por contexto es una forma que nos ayuda, o más bien el contexto nos ayuda a interpretar el texto original. La otra es la gramática, que estábamos hablando de formas cómo se escribieron en el original, y después hablamos de los tipos, saber identificar los tipos literarios. Dígame el tipo literario que estábamos viendo en la clase pasada. La narrativa. ¿Qué consistía la narrativa, hermana Nadia? La agarré en curva. Narrativa. ¿Qué se le viene a la mente cuando decimos narrativa? Alguien que narra algo, ¿verdad? Que se vivió y que lo podemos aplicar hoy en día. Así es. Entonces una narración es algo que se está describiendo el suceso. Tal cual lo está viendo la persona, o lo experimentó, o lo escuchó, lo plasma y lo narra. El otro tipo literario que vamos a estudiar el día de hoy es la parábola. La parábola. Ahí en sus hojitas, en su cuaderno, póngale parábola. ¿Qué es la parábola? Vamos a ver el tipo literario de la parábola. ¿Por qué es importante saber identificar cada tipo literario? Porque cada tipo literario se debe de saber el motivo de por qué fue escrito. Cómo se debe de sacar el jugo realmente, lo que sale o qué es lo que viene ahí para poderlo aplicar, poder interpretar. Entonces, escriban esto conmigo, por favor. La parábola consiste en una comparación entre algo común, familiar, cotidiano y conocido. La parábola consiste en una comparación pictórica entre algo común, familiar, cotidiano y conocido, y una verdad o realidad espiritual. Si voy muy rápido, por favor, dígame, repítanmelo, por favor, o más despacio. Los que están escuchándome después, no se distraiga. Apague la televisión. Ok. La parábola consiste en una comparación pictórica entre algo común y familiar y cotidiano y conocido y una verdad o realidad espiritual. Punto. La imagen es típicamente ficticia, aunque realista. O sea, es como un ejemplo que a lo mejor no sucedió, pero que sí podría pasar. Entonces, la imagen o la parábola
es típicamente ficticia, aunque realista. Aunque realista. Ahorita vamos a ver ejemplos, vamos a ver como 2 o 3 ejemplos muy buenos. Y la parábola es de las cosas que Jesús más utilizó. Como lo hemos estudiado, lo hemos visto, la parábola es algo que Jesús usaba cuando enseñaba, cuando predicaba. Ahora, ustedes podrán decir, ¿y esta parábola qué es? Una de las prédicas hace poquito me tocó explicar un poquito de qué es una parábola. Cuando usted y yo agarramos un papel, voy a usar un poquito de estos clips, o cualquier cosa que se va a usar para aventar. Si yo la aviento en esta dirección, hace una figura que llega a un punto alto y cae de la misma forma, generando una figura así. No hace un círculo. Fíjense cómo lo hacen. Los que están en internet lo pueden ver porque le pueden hacer despacio. Hace la figura de una parábola. Esa es la parábola. Consiste de 2 ramas que son simétricas. Entonces, ¿por qué se le llama parábola en el género literario? Porque por un lado estamos viendo un ejemplo común y corriente, como por ejemplo nuestro Señor Jesús utilizaba la de un hijo que se va y se pierde, una moneda que se perdió, alguien que busca un tesoro, alguien que busca una oveja, cosas comunes y corrientes que todos estamos, sí, que lo podemos entender, que lo hemos vivido, que lo podemos visualizar en nuestra mente para aplicarlo. Entonces son 2 ramas, la rama real y la rama espiritual. Todas las parábolas tienen un fin y es explicar alguna verdad espiritual. Siempre es para explicar algo espiritual. En el Antiguo Testamento también hay parábolas. Ustedes se van a topar por ahí. Ustedes y nosotros debemos de estar bien seguros cuando veamos una parábola y decir, wow, esto es algo cotidiano que lo está aplicando en algo. En el libro de Jeremías hay una parte de eso, donde dice el Señor a Jeremías, Jeremías, ve y siéntate en la casa del alfarero. Dice que fue y se sentó y empezó a ver Jeremías al alfarero que tomaba un pedazo de barro, dice que lo empezó a moldear y de repente el pedazo de barro se le deshizo. Esa es una parábola. Está usando una analogía que lo está viendo Jeremías y el Señor le empieza a decir, bueno Jeremías, así como la masa se está deshaciendo en las manos del alfarero, la casa de Israel, el pueblo de Israel se está deshaciendo en presencia mía porque ellos no se están dejando moldear como yo los quiero moldear. Es una cosa real, de la vida real, aplicando la cosa espiritual en nuestra vida. Preguntas hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Cómo interpretar las parábolas? Es el punto que sigue. ¿Cómo interpretar las parábolas? Ok. Punto número 1. Siempre tenemos que preguntarnos esta pregunta cuando interpretamos una parábola. Cuando queremos saber qué quiere decir el Señor en una parábola, tenemos que preguntarnos esto. Escriban esta pregunta. ¿Cuál es el punto o los puntos principales? ¿Cuál es el punto o los puntos principales? Punto número 2. Prestar atención a las repeticiones. Si una frase se repite mucho, hay que prestar atención porque el Señor cuando repite las cosas es porque está haciendo énfasis en algo. Prestar suma atención a las repeticiones. Punto número 3. La conclusión o el punto principal está típicamente al final
de la parábola y normalmente se centra en la naturaleza del reino. O sea, casi siempre al final de la parábola es cuando vamos a obtener el punto. Cuando se genera la parábola, casi ustedes y nosotros podemos identificar qué quiere decir la parábola casi al final. Casi siempre al final es donde podemos decir, wow, aquí es donde está el punto principal, casi siempre. ¿Al final de la parábola? Al final de la parábola y normalmente se centra en la naturaleza del reino de Dios. Como que no lo alcanzamos a notar eso, ¿no? Sí. ¿Se los dicto otra vez? La tres. Ok, la número 3 dice, la conclusión o punto principal está típicamente al final. Esto está un poquito largo. Está típicamente al final. Y normalmente se centra en la naturaleza del reino. Una pregunta. En la naturaleza del reino. En la naturaleza del reino. Liz, pregunta. Sueños que sean, por ejemplo, que se le dieron a reyes en el Antiguo Testamento, ¿esos también serían parábolas? Ejemplo, dame un ejemplo. Como de las 7 vacas. Sí. Sí. También como no me recuerdo qué historia, sobre una estatua de oro, plata, bronce. Así es. Ajá. También Así serían es. parábolas esas. Generalmente cuando son sueños o cuando es profecía, tienen una connotación parabólica, vamos a ponerlo así, porque generalmente en los sueños, tanto los que nos pasan a nosotros como los que se registran en la Biblia, utilizan cosas que podemos vivir o tomar así como referencia, alguna interpretación ahí, como los sueños de José, de Nabucodonosor y otros sueños, pero a veces no tienen una aplicación como tal, una única, sino una interpretación más amplia cuando es una profecía. Porque en el caso del sueño del faraón era que se tenían que preparar, pero al mismo tiempo estaba literalmente diciendo, son 7 años de buena bendición y 7 años de mala bendición. Y esa es la interpretación. En el caso de las parábolas como tal, sale un principio de la historia que se está dando. Entonces hay un poquito de diferencia. Sí se parecen, pero es totalmente, se interpreta de forma diferente. Entonces, no sé si me expliqué. Cuando es un sueño que tiene alguna figura que vemos, algo normal, una historia normal, generalmente tiene una similitud. Podemos referenciar, ok, las vacas son los años, gordas, buenos años, flacas. En el caso de las parábolas hay principios. No tanto es buscar cada detalle y acomodarlo a algo verdadero, sino que el principio principal de la parábola en general es la que se saca de la interpretación de la parábola. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle eso, a lo mejor no está muy claro, pero vamos a intentar explicarlo. Esperemos que en Dios que nos ayude para entenderlo, pero sí, muchas veces las profecías o los sueños tienen un estilo de parábola. Parecido también como la parábola del sembrador, Sí. que tiene su punto realmente de donde es lo que se puede sacar, que tienes que preparar la tierra para poder sembrar y poder ir siendo casi parecido. Así es. Entonces, por ejemplo, poniendo el ejemplo y yendo un poquito más allá adentro, Liz, en la parábola del sembrador hay 4 terrenos. Entonces la forma de interpretarla es el principio que hay detrás, de que la palabra se siembra y el terreno da el fruto que debe de dar. No podemos interpretar, bueno, son 4 terrenos, son 4 años, o son 4 etapas, no, sino que es un principio. En cambio, en un sueño que tiene algo figurativo con el Nabucodonosor, está representando reinos. Entonces se interpreta un poquito diferente, un poquito. Muy similar, pero no igual. Ok. Punto número 4 de interpretación de las parábolas es: las parábolas deben de interpretarse, este es muy importante, las parábolas deben interpretarse
a la luz de la narrativa o la historia circundante, o sea, el contexto de por qué se dijo la parábola. A la luz de la narrativa, ¿qué? O historia circundante, o sea, en qué momento se dijo esa parábola, por qué, quién lo dijo, qué había dicho antes, qué dijo después, cuando se dio esa parábola. Generalmente las parábolas, sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, están acompañadas con varias parábolas. Manuel, sí, que está alrededor. Por ejemplo, aquí yo estoy rodeado por ustedes, entonces yo no estoy solo, hay más cosas aquí. Entonces, una parábola generalmente no está sola en la Biblia, sino que antes venía una historia narrándose. Por ejemplo, en la historia del rey David, cuando él peca, le llega el profeta Natán. Y el profeta Natán le da una parábola. Le dice: rey David, sucedió esto. Y empieza a decir: hubo un hombre que tenía su oveja, pero también enseguida tenía un vecino, y ese vecino tenía muchas ovejas, pero el vecino que tenía muchas vino y agarró la oveja y la mató. Entonces el rey David dice que se enciende en ira y dice: ¿dónde está ese malvado? Porque lo voy a matar. Bueno, David, ese eres tú. Entonces la aplicación fue directa de la parábola, pero tenemos que ver el contexto que había pasado antes. Que había pasado versículos antes, pues David había agarrado a la esposa, había matado a su esposo. Entonces lo que lo rodea a la parábola es lo que interpreta la parábola. Generalmente las parábolas casi nunca están solas, casi nunca. Siempre en la Biblia este es uno de los puntos principales de interpretación. Los versículos difíciles son interpretados en base a los versículos fáciles de entender. Si usted no entiende un versículo, lea lo que está alrededor o lea la Biblia entera. No podemos irnos a un versículo difícil y tratar de acomodarlo y sacarle. No, generalmente la Biblia se interpreta así mismo. Usted lo va a encontrar de otro lado, donde va a estar más claro, y luego viene a este versículo y dice: ahora toma sentido, ahora lo entiendo. Bueno, de hecho, para poder entender, por ejemplo, lo que estamos hablando, ya que busca un texto bíblico y tiene números de otros textos, como Sí. eso, y ahí mismo se va descartando. Gracias a Dios que hay referencias bíblicas. En sus Biblias, si ustedes invierten y quieren invertirle en el estudio del Señor, cómprense una Biblia de estudio. En la Biblia de estudio generalmente vienen escritos referencias donde dice: este versículo se parece a este otro versículo de acá, o esta misma historia viene acá pero narrado de una forma diferente. Entonces eso nos ayuda a abrir el panorama de la interpretación bíblica. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Vamos a la primera parábola. Vamos a Lucas 15. En esa parte de la Biblia hay como 6 parábolas en un solo capítulo. Lucas 15, ahí lo vamos a tener. Si usted trajo la Biblia, lo felicito, está muy bien. Y lo bueno que la trae hoy, porque hoy vamos a abrir Biblia. Lucas 15, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Señor: se acercaban a Jesús todos los publicanos. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Está para una parábola o está narrando? Es una narración, ahí está narrando. Se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿A quién se le acercaron? A Jesús. Ellos se le acercaron a Jesús. ¿Y los qué? Y los escribas empezaron a murmurar diciendo: entre los pecadores recibe, este a los pecadores recibe y con ellos come.
usted es amigo de pecadores, le decía. Entonces el 3, entonces él, o sea Jesús, le refirió esta parábola. Ya de entrada nos están preparando para que cambiemos la forma de ver. Ahora es una parábola. Y diciendo, 4, ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si se perdiera una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Punto. Hasta ahí termina la parábola. Entonces Jesús empieza a hablar y les dice, ¿en quién de ustedes no se goza o quién de ustedes no va a dejar a una de sus ovejas? Si ustedes tienen 100 y una se pierde, ustedes no van a dejar la que se perdió y que se vaya. Pues ni modo, tengo 99, está bien, con 99 tengo. Dice no, cualquiera de ustedes va a dejar las 99 a salvo en casa y luego va y busca la otra para poder encontrarla. Y la va a buscar hasta que la encuentre. Dice, cuando viene la toma en sus hombros y la regresa al redil y se goza. Pero fíjense lo que dijimos al principio, la forma de interpretar. Primero dijimos que tenemos que ver el contexto circundante y hacer la pregunta, ¿cuál es el punto principal? Prestar atención a la repetición y sobre todo debe de interpretarse a luz de lo que está alrededor. Y al final está la conclusión. Fíjense en 7. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. De ahí ya nos está dando la interpretación directa, ¿sí o no? O sea, fácil, sencillo, ¿verdad? Bueno, peligros de las parábolas. Muchos de nosotros tendemos a espiritualizar mucho las parábolas. Yo he escuchado predicadores donde dicen, es que esas 99 son 99 creaciones que Dios tiene y fue a buscar la creación perdida, que son los seres humanos. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿No? ¿Ustedes sí lo han escuchado, hermano? O sea, el punto principal es que, y ahí mismo dice, pecadores, hombres. O sea, es mejor que un hombre se salve, dice, que a 99 que no se arrepiente y no se salve. Entonces, de entre la aplicación está mal. Si yo digo, es que Dios dejó sus 99 creaciones y vino a salvar a una. Pues, ¿será cierto? ¿Será no cierto? No sé. Otra parte de la Biblia no dice eso. Sí dice que, por ejemplo, a los ángeles no les dio salvación. Hay ángeles, hay serafines, hay querubines, hay otras creaciones, hay animales. Y la única creación que salvó fue la de hombres, sí. Pero no dice que hay 99 creaciones. No dice en otra parte que dejó a las otras 99 y se olvidó de ellas para venir a salvar al hombre. Pero tendemos, ese es el peligro de la espiritualización de las parábolas. Siempre que vamos a una parábola, ¿cuál es el punto principal? ¿Qué aplica al reino? ¿Qué aplica a lo que está diciendo Jesús? ¿Cuál fue el contexto? Estaban todos murmurando que Jesús estaba sentado con pecadores y mientras estaban sentados comiendo, Jesús les estaba hablando del reino. Dentro de esas veces que se sentaban, Leví, que es Mateo, fue salvo. Zaqueo fue salvo. Algunos otros fueron salvos cuando Jesús iba y se sentaba y comían con ellos porque su presencia, su forma de hablar los exponía y ellos decían, nosotros somos pecadores, queremos arrepentirnos. Y Jesús decía, es mejor uno que se arrepiente a muchos que están allá y no se arrepienten. Entonces, ¿se entendió? Sí. ¿Sí? Vamos a escuchar muchas cosas así que como que no cuadran, ¿no? Hay que estar bien apercibidos. ¿Por qué? Porque hay parábolas que se usan para sacar doctrinas erróneas. Y dice Pablo, dice, no hagas caso a fábulas, no hagas caso a historias, que nomás lo que te llevan es a perderte. Se lo dice a Timoteo en las cartas de Timoteo y a Tito.
No veas palabrería, no. Busca lo que dice la palabra. La palabra es lo que te va a guiar, lo que viene. Interprétala correctamente, porque eso te va a llevar a que seas un obrero fiel al Señor. ¿Preguntas? Clarito. Bueno, seguimos. Ahí no se acaba. 8. Bueno, fíjense cómo terminó. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, entre comillas. ¿Se fijan ahí? Ahí hay un tipo de figura también literaria. Un justo que no se arrepiente no es justo. Que justos, entre comillas, así como tipo ironía, tipo así sarcasmo, así Jesús diciendo, justos que no se arrepienten. Nadie puede ser justo si no se arrepiente. Pero tú te crees justo, pues eres justo, pero no te has arrepentido. Total, dice, conecta. En la Biblia original no hay punto, no hay versículos, no hay capítulos, sigue. Es una misma historia, un mismo discurso de Jesús. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, o sea, monedas, si se pierde una dracma, era una moneda de plata, no enciende las lámparas y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Está hablando de lo mismo, pero está diciendo un poco, a lo mejor el enfoque va a ser un poquito diferente, pero el principio es el mismo. Uno es un hombre con ovejas, va y lo busca, y uno es una mujer, porque a lo mejor dirán las mujeres, bueno, si son 99, yo tengo 99, pues que se pierda uno. Pero primero les dice a los hombres, bueno, ustedes hombres, tienen 100 ovejas, se pierde una, ¿qué harán? La vamos y la buscamos. Y las mujeres, ¿qué harán si te pierde una moneda de plata? El hombre puede decir, bueno, pues ahí me van a dar mañana otro, pero la mujer dice, no, tengo que buscarlo. Y empiezan a mover. Entonces, la aplicación es la misma, pero el ejemplo son diferentes. Entonces, esa es la parábola. Vemos algo que es real, que algo que puede pasar, que a lo mejor es ficticio, pero hay una aplicación espiritual. Y el 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Número 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo así, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino, y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo,
tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fíjense acá. Acuérdense los principios. La parábola se interpreta en base a lo que lo rodea. ¿Cómo empezó Jesús hablando? Porque los fariseos y escribas empezaron a decirle: tú estás con publicanos y pecadores. Entonces empieza Jesús diciendo dos parábolas de que es mejor salvar a alguien que se arrepiente, o hay más fiesta en los cielos por alguien que se arrepiente que aquellos que no se quieren arrepentir. Las dos parábolas primeras. Después la tercera parábola, el primer parte de la parábola donde el hijo regresa, eso figura lo que hizo o lo que hacen aquellas personas que se arrepienten. Se van, se arrepienten, regresan y se reconcilian con Dios. Pero hay un quiebre en la parábola donde presenta la historia del hijo menor y luego ahora la historia del hijo mayor. Entonces, ¿a quién le estaba diciendo o para qué estaba diciendo la segunda parte Jesús? ¿Por qué no paró con lo del hijo menor y ya está ahí? Porque Jesús ahora, en lugar de enfocarse con los pecadores que se arrepienten, ahora va a voltear la moneda y les va a enfocar a aquellos que dicen: ¿por qué te sientas con los pecadores? Y sigue más adelante, porque en el 16:1 ahora les dice la parábola del mayordomo infiel. Fijan que el contexto nos está dando la luz de lo que está diciendo. Entonces, la segunda parte, no sé si ustedes se habían enfocado en esa parte, es como aquellos que están en la iglesia, pero cuando alguien regresa, que se fue de la iglesia, a lo mejor maldijo a la iglesia del pecador, a todos, le dijo pecadores, pero regresa arrepentido. Y el hijo mayor, el que se quedó en la casa, lo ve mal. La aplicación es esa. Como los fariseos y los escribas, viendo que el publicano que tenía toda su vida haciendo cosas mal para Dios, ahora se arrepiente y está más cerca de Jesús. ¿Y por qué yo no? Jesús les dice: bueno, yo he estado aquí y ustedes no me quieren recibir. Tú puedes ir a agarrar el cabrito que quieras cuando quieras, pero no lo has hecho. Y comienza ahora a hablarles a los fariseos. ¿Se entiende? ¿Se fijan cómo es fácil hasta cierto punto? Pero hay que verla de la forma correcta, la interpretación de la parábola. También, pastor, también creo que el camino ancho y el camino angosto también se encierra también en una parábola, ¿no? Sí. Por ahí creo que hay unas parábolas. Son los llamados sí. hipócritas. Sí. Todos los principios, si ustedes se fijan, muchas de las veces que las parábolas hablan, comienzan así: el reino de los cielos es como esto, el reino de los cielos es como esto, y nos comienza a explicar las leyes del reino de Dios, siempre. Y Jesús usa las parábolas, porque las parábolas nos lleva a humillarnos ante Dios y pedir guianza, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, estar leyendo, estar indagando. Solamente los que tienen el oído abierto para oír y los oídos para ver, en una parábola la entienden. Alguien que no lo tenga abierto por el Espíritu no lo va a entender. Ese es el propósito principal de la parábola. Si usted y yo estamos listos para recibir ese mensaje, cuando se dice una parábola, como que comienza algo en nosotros que empieza a caer así como... Y muchas veces, antes de que la expliquemos, ya la tenemos. Y te la explican y como que todavía más entendemos más y se siente en nuestro corazón.
alcanzó nuestro espíritu. ¿Cuánto les ha pasado? Y es porque el espíritu está usando esa forma. Yo también pienso, pastor, de que el humano tiene que ser como una esponja, Amén. ¿verdad? Que empaparlo siempre de cada mensaje que escuchamos los jueves y los domingos, que seamos esa esponja, absorber todo el cambio para nuestras vidas. Por eso dice la Biblia que sobreabunde en nosotros. Que entre más palabras tenemos, más fácil, porque cuanto más leemos o escuchamos Biblia, cuando estamos leyendo, se nos viene a la mente. Por ahí dice la Biblia en otra parte, yo lo he leído, lo he escuchado, que dice esto otro y se parece mucho a lo que está aquí. Y empezamos a buscarlo y sí. Porque el Espíritu Santo utiliza su propia palabra. Exacto. Es la soberanía de Dios que utilizó su palabra. Y su palabra es perfecta. Todo se compone de todo. Ahora les voy a poner una prueba bien difícil. Ahí mismo en la Biblia, vayan al versículo 19. ¿De Lucas? Ahí mismo, estamos en 16, 19. Y con esto acabamos. Quise detenerme en las parábolas porque es algo muy importante de la Biblia. Entonces, ¿cómo dice el título ahí en el versículo 19? ¿Qué dice por ahí, José? No llega ahí. No olviden. ¿Cuál es el título de esa parábola? ¿Parábola o no? Es la pregunta. En el 19, 19. Digo 16, 19. 16, 19. El rico y Lázaro. Algún valiente con voz fuerte que lo lea, por favor. Leemos la palabra en el nombre del Padre. Pongan mucha atención. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta ahí. ¿Es parábola o es narración? ¿Cómo se siente cuando lo leemos? Parece narración porque vienen que nombres. Habla de Abraham, de Moisés, de Hechos, como que algo pasó ahí. Yo no veo una parábola ahí. Ahí, si ustedes y yo lo interpretamos al contexto que está alrededor, hay una parábola poquito antes que la del mayordomo infiel, pero antes de eso hay una narración.
donde Jesús está hablando y dice la ley y los profetas en el versículo 16, en el 15 dice, vosotros sois los que os justifican, está hablando Jesús. En el 18 dice, todo el que repudia a su mujer, está hablando directamente Jesús. Y luego más adelante en el 17:1 dice, Jesús le dijo a sus discípulos, imposible es que, o sea, cambió de parábolas a una narración. Entonces, eso no es parábola, esto de aquí. Parece, pero no. Yo les puedo decir, yo no sé. En mi interpretación, y en lo que he escuchado de muchos hombres de Dios en los años y lo que se ha interpretado, mucho de esto es narración. ¿Por qué? Porque no está usando algo normal. Como usted y yo sabemos que hay una cima allá abajo y que está separando a ciertas personas de otras. Eso no es algo natural, ¿verdad? Yo nunca he visto una cima allá abajo, nunca he ido para abajo. Es más, yo ni sabía que se llamaba Hades hasta que la leí en la Biblia. Entonces, ¿es una narración o es una parábola? ¿Qué piensan ustedes? Una narración. Para mí, Puede ser parábola. Porque ellos están diciendo lo que ellos vieron. ahora, ¿quién lo está narrando? La única persona en la historia que pudo haber narrado algo así es el creador. Si la misma historia dice, nadie puede aquí salir allá e ir a contarles. Nadie. Más Jesús. Para mí es una historia, no es una parábola. Por lo que entendimos de cómo interpretar las parábolas, lo que está alrededor, la forma en la que se explica, cómo está todo, es una historia. Entonces está diciendo aquí que hay una llama allá abajo. Jesús nos está explicando, hay algo allá abajo. Y no hay regreso. No hay que el purgatorio, no hay que hacer esto acá, no. No puede salir de ahí. Pero Señor, manda a Lázaro del perdido para que vaya y predique. No, a los profetas, a la ley de los profetas tiene, y es suficiente para que se conviertan o se arrepientan. ¿Está difícil? Si sabemos los puntos, cómo interpretar y vemos, somos observadores, se hace más fácil. Pero hay que estar con los ojos bien abiertos, bien despiertos. No hay que leer nomás porque sí, nomás hay que agarrar, no. Tenemos que aprovechar mientras estemos vivos de ¿Sí? cumplir sus leyes, porque ya cuando ya muramos lo vamos a tener Exactamente. puesto atrás. De hecho, ustedes y yo lo leemos atrás porque está diciendo, la ley de los profetas eran hasta Juan, pero también dice, está hablando de la ley de Dios y está diciendo, lo único que les va a salvar de la condenación es la ley de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, para mí, en mi humilde opinión, en mi interpretación, eso es una historia, una narración. Yo lo puedo interpretar como una narración, entonces lo que está ahí es lo que pasa. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cima con C y cima con S? Vamos a verlo. Yo tengo en mi teléfono una aplicación que se llama My Sword. En inglés significa mi espada. Esa aplicación yo le puedo meter todas las Biblias que quiera, todas las versiones. Puedo meterle diccionario griego, hebreo y diccionario de la Real Academia. Entonces, si yo me voy al diccionario, vamos a buscar la palabra cima con C. Es el diccionario de la Real Academia Española, un diccionario de español. Cima con C es punto más alto de los montes o cerros o collados. Ahora vamos a ver con ese. Con ese es cavidad grave o más profunda de la tierra. Escocia también menciona. A ver, vamos a ver. Cimado, ok. Es dicho de una tierra honda, o sea, algo profundo. Es lo contrario de De la algo. otra. La cima con C es alto y la cima con S es lo más profundo.
Una sube y una baja. ¿Sí? Aquí la zona de consejo que estás donde estás parado y Sí. se va. Sí, algo así. Entonces, esta versión se las puedo pasar, es gratis. Es gratis, yo les puedo instalar, pero este teléfono es Android. En los iPhone se tiene que pagar, la aplicación es con Word. Y también hay diccionarios, hay todo. Ahorita el que no quiere estudiar, el que no tiene, es porque no quiere. No quiere, ¿no? Porque hay todo. Sí. En lugar de invertir a lo mejor en otras cosas, invertamos en el estudio. Sí. Porque es lo que nos va a llevar a fortalecernos en la palabra, en la vida cristiana. Amén. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Entonces así es como se interpretan las palabras. Siempre que leamos, busquemos. Esto es narración, esto es parábola, vamos a ver poesía, vamos a ver profecía, vamos a ver los otros estilos. Porque cada uno tenemos que tener bien en claro cómo se deben de ver esos tipos literarios. Y acuérdense, el fin principal es qué es lo que quiere decir en este versículo. Y en base a lo que dice el versículo original, cómo lo tengo que aplicar en mi vida. Amén. Preguntas. ¿Todo bien?